arranca nuestra segunda hora y lo hacemos, como bien saben, los miércoles es una cita ya habitual, esperada, deseada, anhelada, querida. Nos vamos a la montaña y lo hacemos a la mejor de las compañías, como es los amigos y amigas de Hiking Asturias, y en concreto con ella, que es la que viene a visitarnos al estudio, aunque a Chus no lo olvidamos, ¿eh? Carlota Fernández, como nos gusta llamarla, Carlotina. Buenas tardes. Buenas tardes, Arantxa. Pues sí, a Chus no lo olvidamos. No lo olvidamos, nunca. Él siempre nos escucha, siempre que puede. Hay veces que no, si el trabajo se lo impide, pero intenta escucharnos siempre y apoyarnos y mandarnos energía desde allí donde esté. Que tiene prometido, bueno, me dice él, si yo no lo prometí. Y yo, sí, yo creo que sí que lo dijiste, que antes de que acabase el año venía un día, aunque sea felicitar las fiestas o lo que sea. Igual, mira, si viene Chus, que yo sé que esto de la radio igual no es tu medio más cómodo, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero, pues eso, darnos un abrazo y brindar con un poquito de sidra champanada, sí, ¿no? Antes, para las fiestas, fijo. Venga, lo traemos, aunque no hable mucho, aunque hable yo más, pero por lo menos que haga acto de presencia. No me lo creo, vas a hablar tú más, no puede ser. Bueno, que Chus, cuidado, fuera del micrófono engaña, ¿eh? Engaña mucho, ¡Hombre! Claro, él me lo dice, él, deja que vaya un día, que me lance, que me note yo de repente cómodo y que no te robe yo la sección. No, te roba la sección, me roba a mí el programa, todo, se lo lleva todo, Chus, ya te digo yo que sí. Bueno, es que Hiking Asturias es 50% Carlotina y 50% Chus, sois claro, ahí un equipo increíble. Un equipo montañero y que nos encanta nuestra tierrina. Y bueno, y que de vez en cuando también hacemos el tonto. ¿Por qué? Porque sí. Porque hoy, bueno, a ver, iba a contarlo, no sabía en qué momento, pero ya que empezamos así, pues lo cuento. Hace poco hicimos una ruta que titulamos Dos tontos muy tontos. Como la película. Sí, totalmente. Así que mira, ya que estoy, os lo cuento. Y luego cuento la ruta principal que venía a contar hoy. Venga. ¿Vale? Pero ya que estamos, hace un par de semanas, ya sabéis que, Chus, tenemos un montón de retos y propósitos siempre encima de la mesa, y uno de ellos, entre tantos que tenemos, es hacer toda la senda costera de Asturias. Uh-huh. Tenemos ya un montón de kilómetros hechos. Bueno, pues en esta ocasión, hace 2 sábados, más o menos, nos fuimos a hacer un tramo que va desde Muros de Nalón hasta la Concha de Artedo, que no teníamos hecho. Habíamos hecho la ruta desde San Esteban de Pravia por los miradores de Muros hasta la playa del Aguilar, y nos quedaba desde la playa de Aguilar hasta la Concha de Artedo, porque luego el otro tramo de Concha de Artedo, bueno, ya lo tenemos un tramo hecho también, pero nos quedaba ese tramo. Sí. Entonces, lo hicimos hace un par de semanas, además lo hicimos un poco sobre la marcha, no lo íbamos bien planificado, porque nosotros siempre decimos es una ruta de 12,7 kilómetros aproximadamente solamente de ida. Y siempre lo decimos, que nosotros muchas veces miramos la combinación con autobús, la combinación con tren, o en una, si no hay, ¿no?, con taxi. ¿Con taxi? En este caso tengo que decir que sí que existe la combinación con tren. Uh-huh. A nosotros no nos salió bien pues porque no lo llevamos bien planeado y teníamos que haber madrugado bastante para coger el tren que va de Oviedo al Ferrol, y entonces te deja en la parada de la Magdalena, que está en la Concha de Artedo, y entonces desde ahí ya puedes combinar con el tren y hacer toda la ruta sin falta de hacer ida y vuelta. Que aún así, yo siempre digo, hay gente que camina mucho. Estás hablando de unos 25-26 kilómetros, pero bueno, para la gente que no le apetezca caminar tanto, pues sí que existe la opción de tren. Chus y yo en esta ocasión no madrugamos suficiente, no lo planeamos bien, entonces bueno, dijimos, bueno, pues nada, pues a la vuelta, si vemos que no nos apetece, llamamos a un taxi, porque el tema de autobús sí que no queda bien por la zona, o sea, no llega bien. Entonces, bueno, nada, pues ese día fuimos hasta Muros, desayunamos en Muros, y luego fuimos a la playa de Aguilar a empezar la ruta desde allí. Entonces la ruta es una ruta por parte, es una ruta sencilla, pero es verdad que la parte que llega hasta Cudillero, porque es el punto intermedio, es muy bonita. Luego el resto, estamos hablando de 6 kilómetros de carretera, es un poco más fea, sí. Pero bueno, al final es un propósito que hay que hacer, y hay que hacer la senda entera, y hay que saber pues los tramos que tiene bonitos y los que no. Claro. Desde la playa de Aguilar hasta Cudillero,
hay un tramo de carretera, pero luego hay un tramo de bosque que nos vamos a encontrar con... No está muy bien definido, pero es verdad que tuvimos la suerte o desgracia, por decirlo así, de encontrar las indicaciones que dejan cuando se hace una carrera de trail. Cuando se hace una carrera de trail hay muchas cintas de plástico que dejan por los árboles enganchadas. ¿No se recogen? ¿Vale? Y ya nos pasó más de una vez y allí nadie las recoge. Vaya. ¿Vale? Aquí tiene que existir, pues como en el ciclismo, un coche escoba, alguien de escoba, que no sé si existe o no, y es que alguna se le olvida o no, pero no es la primera vez que nos encontramos que cuando hay una carrera de trail, luego ves las cintas enganchadas por los árboles y al final eso pues queda ahí abandonado. Claro. Y contaminando. Y contaminando y lo feo que queda y todo. Así que si alguien me escucha, por favor, que alguien que está muy de moda ahora las carreras de trail, y bienvenidas sean, porque todo lo que sea deporte y naturaleza, pero bueno, las cintas de plástico, si se pueden quitar, pues muchísimo mejor. Fíjate que eso nos lo contáis siempre, perdona este momento, paréntesis de hiking en Asturias, de dejar el monte, la montaña, igual que te la encontraste. Igual. O mejor, porque claro, si te la encuentras con basura, te recoges esa basura, claro. O mejor, que no se note el paso del humano, por decirlo así. Que nuestro paso se note lo menos posible. Bueno, en este caso, al final, bueno, pues nos llevábamos track, como siempre llevamos, ¿vale? Para orientarnos, pero en este caso, pues bueno, las cintas pues también nos ayudaron, por eso digo por ayuda o desgracia, pero bueno. Es un tramo que es verdad que no te orientas excesivamente bien. Por eso recomendamos llevar el track y en una mala, si no, pues te sales a la carretera. Nosotros lo que estamos intentando en estas sendas costeras es ir lo máximo pegado que podamos a los acantilados, pero hay momentos en los que no se puede, que es imposible. Y llegamos a la zona, a Cudillero por la zona alta, que es la verdad que es muy bonito porque entras desde arriba, entonces ya directamente vas al mirador de la Atalaya, que tiene unas vistas preciosas, y desde ahí haces la pequeña ruta que hay por los miradores, el de Cimadevilla y el del Pito, hasta bajar ya hasta Cudillero en la zona, o sea, a la plaza de abajo. Y desde allí, pues nada, desde allí es atravesar todo el puerto. Y una vez que atravesas el puerto y empiezas a ascender, es verdad que ahí ya es el tramo más feo, porque son 6 kilómetros de carretera hasta la Concha de Artedo. Nosotros intentamos desviarnos en una zona que es monumento natural, que son las, a ver si lo digo bien, que es la Turbera de las Dueñas, que es una zona es una turbera muy grande, está considerada la mayor de Asturias, y yo no sabía qué era. Al final es una turba, ¿vale? No deja de ser un campo, una finca enorme, grande, ¿vale? Donde ahí no llega el oxígeno bien y entonces no se... Los sedimentos y los bichitos, por decirlo así, que no me sale el nombre, no se descomponen, ¿vale? Entonces es un ecosistema un poco diferente y el problema que nosotros leímos es que si tú no vas con alguien que sepa apreciar o identificar lo que estás y que te explique dónde estás, al final tú lo que ves es un prado con helechos, con hierba y no sabes muy bien todo lo que hay debajo. Te pasa desapercibido, vamos. Te pasa desapercibido. Intentamos meternos por ahí, pero hubo un momento que era harto, se metió todo, así que volvimos a la carretera. Y una vez en la Concha de Artedo, pues llamamos al taxi. Entonces llamamos al taxi y nada, muy maja la chica, nos vino a buscar y de la que íbamos en el taxi, di tú que el recorrido son nada, 10 minutos, yo creo que ni llega a 10 minutos. Pues eran las 3 y algo así y no le paraba de sonar el móvil. Llamando taxis, ¿no? La parada de taxis, porque venía desde Cudillero. Y bueno, sí, charlando con ella nos decía, es que estamos en cambio de turno, además hay compañeros que se van a casa a comer, a lo mejor no llegan hasta las 5, otra gente está en el aeropuerto y ahora mismo pues estaba sola, ¿no? Y yo, madre mía, pues sí que tienes trabajo, bueno, así hablando. Entonces cuando llegamos a la glorieta de Muros, dice Chus, haz una cosa, no te metas dentro de Muros, déjanos aquí en la glorieta, así das tú la vuelta más rápido y que tienes mucho trabajo. La chica, ay madre, pues os lo agradezco. Sí, hombre, si tenemos ahí el coche, no te preocupes, que tal, nada, nos deja ahí. Y Chus y yo, pues felices ya, camino de Muros, que íbamos a tomar nuestra cervecita de siempre, de rigor, a la plaza, y no, venga, nada, pues dejamos la mochila en el coche y nos vamos a tomar la cerveza. Llegamos donde teníamos el coche aparcado y que no hay coche. No hay coche. ¿Qué? No hay coche.
claro, nos miramos Chus y yo, pero si dejamos aquí el coche. Yo, sí, aquí estaba el coche. Ya la cara fue, yo no me lo puedo creer que nos robaron el coche, pero ¿cómo nos van a robar el coche en medio de muros del Nalón? ¿Vale? Y de repente a Chus se le enciende la bombilla y dice, si no tenemos el coche aquí, empezamos en la playa de Aguilar, 2 kilómetros más allá. Así que tuvimos que caminar otros 2 kilómetros No me lo puedo a por el creer. coche, porque a la taxista le dijimos el sitio equivocado donde teníamos el coche. Pero que además lo dijiste y los dos estabais Los dos, es convencidos. que el tema es que nosotros paramos en Muros a desayunar, Claro. ¿vale? Pero claro, luego cogimos el coche y fuimos hasta la playa de Aguilar, que son 2 kilómetros y algo, Sí, más sí, o menos, sí. ¿vale? Bueno, pero es que ni Chus ni yo, ninguno de los dos, durante todo el día, durante el tiempo que estuvimos esperando a la taxista, cuando hablamos con ella, cuando bajamos, ninguno de los dos se dio cuenta que el coche no lo teníamos en Muros. Madre mía. Al final, claro, tomamos la cerveza igualmente. Dije, bueno, pues Hombre. la cerveza hay que tomarla, Hombre. ¿vale? Y tuvimos que caminar otros 2 kilómetros a por el coche que lo teníamos en la playa de Aguilar. Dos tontos muy... Dos tontos muy tontos. O sea, pero es que el tema es que, a ver, los dos. Pero es que, a ver, al final fueron 2 kilómetros y menos mal que era cuesta abajo. Ya te digo. Pero tú imagínate que llega a ser otra equivocación y al final tienes que volver a llamar a la taxista para decirle, oye, mira, que es que te acuerdas que te dijimos que teníamos la furgoneta aquí en Muros, pues resulta no. que no. Que no la teníamos aquí. Bueno, si nos está escuchando la taxista, bueno, pues nada, que Pues os llevó a 2 nada. kilómetros de donde tenéis el Y coche. nosotros diciéndole, tranquila, déjanos aquí, no entres más adentro, ya caminamos, Bueno. ya caminamos un poco más. Pues sí, 2 tontos muy tontos por Muros del Nalón. Así que yo que siempre digo, a ver, es una opción, llamas a un taxi, dejas economía Sí, local, sí. vale, también, pero bueno, hay que asegurarse de que cuando le digas a la taxista o al taxista dónde te tiene que llevar, que sea el sitio correcto, claro. Porque, pero es que lo mejor fue que durante 15 segundos pensamos que nos habían robado la furgoneta de verdad. Claro, yo pensaría, o me la robaron o la grúa, ¿no? En plan, lo aparqué en un sitio incorrecto. hasta que o- Chus se dio cuenta de que, Bueno, pero sí. y que ninguno de los dos Ninguno de los recordó dos. haberlo dejado en la playa de Ninguno, Aguilar. ninguno. Así que nada, ahí está la anécdota de la ruta. Bueno, pero bueno, hay- no la hay- olvidaremos nunca. No. Hay personas, no voy a decir quién, tú le conoces, algún día luego te cuento, que denunció, imagínate, la movida en un aparcamiento de un centro comercial porque su coche no estaba. Y que no está En buscando. otra planta. Claro, Estaba en otra planta. El vigilante de seguridad llamando a la policía y de repente su coche no será. Bueno, Sí, pues sí. ese Bueno, coche. pues nada, lo dejamos ahí. O sea que hay mucho tonto por Sí, ahí, sí. mucha tonta. Pues ahí está. Esa Ahí ruta está. Tiene un título especial. Me gusta, me gusta. Pues sí. ¿Lo habéis compartido en redes esto? No. O sea, que es esta no. exclusiva aquí. Es exclusiva totalmente. Sí, Anda. creo que lo sabe mi madre y ahora pues todos los oyentes. Y ahora lo sabe toda Asturias y parte del Sí, extranjero. sí. Bien. Pues nada, que de vez en cuando pues nos pasan así cosas tontas. Bueno, Pero bueno, no, ahí queda, divertido. anécdota. Claro Sí, que divertida. La verdad Pero- que nos reímos un montón. Sí, porque muchas parejas o muchas personas se enfadarían, no tomarían la cerveza, irían entre cagamentos hasta por el coche. Vosotros no, os tomasteis la cerveza. Nos tomamos la vamos. cerveza y dijimos, pues nada, Claro. venga, pues a las 2 kilómetros más no pasa nada. Ahí está. Nada. Pues como tiene nada, que ser. Pues sí, sin problema. Y venimos muy contentos de la ruta. Ya digo que hay parte que es todo carretera, pero Sí. bueno, al final la zona de Cudillero y la zona anterior es muy chula. Bien. Y nada, y como anécdota hecha, ahora vamos al tal que vengo a contaros una ruta preciosa, que esta sí la tengo colgada en las redes sociales. A ver, cuéntanos. ¿Vale? Porque aunque estamos a 2 días, voy a ser muy rápida. Estamos a 2 días de terminar el propósito de noviembre, que es en Molinos, ¿vale? Quedaría jueves y viernes. La gente que participa ya sabe que estuvimos la semana pasada con Jesús de Aventuras a Caballo y con Mar de Ser Caballo, participan en el reto, entran en el sorteo de
una ruta a caballo con Jesús por la zona de Cudillero y una experiencia de bienestar emocional con Ser Caballo. Y el fin de semana, que es el sábado, ya es día 1, entramos en propósito nuevo, ¿vale? Hoy no voy a hablar de ello, pero bueno, para la gente que está participando, que sepa ya que este fin de semana ya puede entrar a cumplir un nuevo propósito, que es hacer una ruta del Camino Santiago Primitivo. Anda, ¿vale? Qué buena idea. Sí, a ver, esta ruta, este propósito, yo lo hice un poco, a decirlo así, a mala leche para mí, para Chus. ¿Ah, sí? Sí, porque yo voy a ser muy sincera. No estoy excesivamente motivada aquí mucho con lo del Camino de Santiago. ¿Pero por qué? No lo sé. Todavía tengo que tener el chip y no... Entonces, la puse un poco para decir, venga, Carlotina, hay que ponerse a ello. Todo el mundo dice que el primitivo, que es el más bonito de todos, que es el más chulo. Así que si nos ponemos propósito, pues no nos queda más remedio que ir a hacerlo. Así que lo puse un poco para obligarnos a conocer este camino. Tenemos hechos partes, ¿vale? Porque al final pues coincide con muchas rutas de senderismo y tenemos hecho partes, igual que parte del camino de la costa y muchos caminos de Santiago por ahí que vas lleno de conchas y de peregrinos. Pero este mes nos lo vamos a tomar en serio y a ver si hacemos por lo menos aunque sea un par de etapas. Así que ya hablaremos a lo largo del mes de noviembre. Bien. Y el sorteo para el mes de noviembre es una experiencia de espeleología, ¿vale? Con la empresa de Ranasella, que además son de las primeras empresas de turismo activo que hubo en Asturias. Y hablaremos con ellos a lo largo del mes, porque tienen un montón de cosas que contar. Y esta actividad de meterte en una cueva y pasarte allí un par de horas es espectacular. Nosotros tenemos medio hecho. Chus tiene más experiencia, porque bueno, ya sabéis, algún día conté, ¿no? En su día que él estudió para ser también técnico deportivo y de actividades de turismo. Pero yo, bueno, alguna cosita pequeña tengo hecha, pero sí que me apetece pasarlo un poco más, sí. Muy chula. Bueno, me encanta, es que mes a mes os superáis y nos sorprendéis. Actividades para todo. Hicimos cuando hagamos un resumen final ya veremos todas las actividades que repasamos. Pero como no tengo preparado el Camino de Santiago y estamos en pleno apogeo, es el momento perfecto, idóneo para ir a visitar un bosque ahora mismo. Un bosque. ¿Qué colores? Colores brutales. Nosotros estuvimos la semana pasada en la zona de Redes, porque mira que tenemos parques naturales y tenemos bosques, pero yo creo que Redes para el otoño es como el boom. O sea, es el mejor lugar para poder disfrutar del otoño, ya sea metiéndose dentro de un bosque, subiendo a una montaña y viendo el bosque desde arriba, porque está precioso. Nosotros fuimos hace una semana. Y tengo que decir que hace una semana, sobre todo el principio de la ruta, le faltaba un poco, ¿vale? Íbamos caminando y había un momento que decía, no sé si estoy en primavera o en otoño, porque lo veo todo verde, ¿vale? Pero es verdad que fue como un tramo. Luego ya enseguida, a medida que subíamos y entramos en el Alledo, aquello fue una explosión de color brutal, un manto de hojas secas, preciosas. Así que una semana después, ese poquito que le faltaba tiene que estar a punto. Y tampoco podemos tardar muchísimo más, porque el otoño es visto y no visto. Totalmente. ¿Vale? Como vengan 4 días de viento y ¿Frío? se lleve frío, se caen todas las hojas y cuando quieras ir, al final quedan 4 hojas en los árboles. Es muy complicado dar con el otoño en el momento exacto. Tenemos ahí como 2 semanas perfectas. Así que os permito que este fin de semana vayáis a bosque y lo del Camino de Santiago lo dejemos para más adelante, que el mes de noviembre es muy largo. Pues sí. Así que a bosque. Y hicimos un bosque que nunca habíamos hecho. Fuimos al bosque de Fabucao. Vale, para situar a la gente, que la mayoría de la gente fijo que conoce el Taballón de Mongallo, que se empieza en el pueblo de Tarna. Atraviesas esa ruta, es preciosa, también atraviesa un alledo que es el Saperu, el monte de Saperu, hasta que llegas a la cascada. Bueno, pues esta es el bosque que tenemos un poquito más abajo. Antes de llegar a Tarna, como a 1,5 kilómetros aproximadamente, tenemos que dejar ahí el coche. Es verdad que hay muy poco sitio para dejar el coche, como unos 3 o 4 coches si están bien aparcados. Como estén mal aparcados, como el primero que aparque mal, hay para 2. ¿Vale? Entonces, también aquí llamamiento, o como se diga, la gente que intenta aparcar bien. Porque hay veces que si aparcamos aunque tú veas, estoy solo, ¿vale? Bueno, pero tienes que hacerte la idea de que a lo mejor viene más gente, ¿vale? Y dices tú, bueno, voy a intentar dejar el coche bien aparcado
aquí para que puedan entrar 2 o 3 coches más. Esto es un poquito de empatía y solidaridad que en las ciudades también pasa con la zona azul, que a veces aparca uno ocupando 2 plazas y al fastidia el resto. Si hubieses aparcado mejor, entrábamos otros 2. Exacto. Pero pues sí, pero aún así yo creo que más de 4 coches no cogen. La otra opción sería aparcar en Tarna y caminar 1,5 kilómetros por carretera. Pero bueno, esas son las opciones. El primer kilómetro de la ruta es de bajada. ¿Vale? Vamos a empezar por un camino de hormigón que nos lleva a un camino de tierra y vamos a descender durante 1 kilómetro, unos 100 metros, hasta llegar a un puente que cruza el río Nalón, porque en Tarna nace el río Nalón. Ya hablamos alguna vez de que el Nalón es de los ríos, bueno, el río más importante que tenemos en Asturias, porque el Navia es más largo, el río Nalón tiene 140 kilómetros de longitud y el Navia anda por los 160, pero es verdad que el Navia tiene más recorrido por Galicia que por Asturias, y sin embargo el Nalón es íntegro, nace en Tarna, en la fuente de la Nalona, y son 160 kilómetros hasta que desemboca en San Juan de la Arena, atravesando Asturias, precioso. Literal, atravesando prácticamente toda Asturias. Y nosotros vamos a encontrarlo ya al principio, hace un par de kilómetros que nació y vamos a cruzarlo por el puente. Y a partir de que cruzamos el puente sí que empezamos ya el ascenso. Estamos hablando de que la ruta ida y vuelta en total son unos 13,5 kilómetros aproximadamente y unos 500 de desnivel. O sea que es un desnivel muy llevadero. ¿Vale? No es llana, ¿vale? Para la gente que sepa, ¿es fácil? Sí, vale, pero tiene un poco de desnivel. Son 500, pero que se llevan muy bien, porque además vas disfrutando de las vistas y se llevan todo el tiempo muy bien. No hay un tramo que sea muy, muy pindio y luego llano, sino que es como un ascenso muy continuo. Hasta los 2 siguientes kilómetros vamos a ir caminando por un camino de tierra, ancho, cómodo, sin ninguna pérdida. Y vamos a ir viendo todo lo que es el Monte Saperu, el que nos va a llevar hasta la cascada del Taballón, a nuestra izquierda, precioso. Y si nos fijamos en un tramo, vamos a poder ver la cascada desde lejos. ¿Ah, sí? Sí, bastante de lejos, ¿vale? Hay que ampliar, hay que ir fijándose y haces tú, sí, aquel hilito blanco que sale por allí, ¿vale? Entonces sacas el móvil o la cámara y amplías y efectivamente es la cascada. Pero se ve de bastante lejos, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Entonces vamos a llegar a una braña, una majada, la majada de La Blanosa, donde vamos a encontrar un montón de cabañas, todas muy reformadas. Perdón. Y incluso una tiene una barbacoa, otra decorada con macetas de colores, súper chulo, una braña preciosa. Y somos muy bien recibidos por los guardianes de La Blanosa, que son 2 burritos. Además, parece ser que siempre están allí. ¿En serio? Porque yo leí algún post más y algún vídeo más y siempre reciben muy bien a la gente, deben de pedir comida, mimos y bueno, nos acompañaron un rato. Tienes que llevar pan, un trocín de pan para darles algo. Pues no llevaba plátano y es que, ¿sabes qué pasa? Que el plátano me da miedo. Llega un momento que yo, bueno, lo primero porque lo necesito yo, claro, pero voy a empezar a llevar más plátanos. Pero no sé hasta qué punto pueden comer plátanos o no lo sé. No sé, yo sé que pan sí que les gusta mucho. Y pan duro. Pan duro. O sea, cuando te sale un trozo en una barrina de pan, pues la llevas pues ahí. Nada, pues los burrinos blancos, más monos los 2. Además era uno blanco y yo creo, y otro era blanco como con motitas grises. Y súper sociables, ¿no? Sí, no, nos estuvieron siguiendo un rato. Me hice un selfie mientras caminaba con ellos, ¿vale? Un selfie con los burritos detrás. Y nada, nos acompañaron 300 metros, porque yo creo que ya se sabe en el camino, porque a los 300 metros tenemos que coger una desviación a mano derecha, además pone un cartel que pone A Vega, y ahí empieza, los burritos ahí ya decidieron que ya nos acompañamos más, y ahí empieza la verdadera magia. ¿Sí? Porque ahí, hasta ahora, el paisaje era precioso, pero aquí ya entramos de lleno en el Alledo, de Fabucao. El sendero se pierde por momentos por el manto de hojas, es todo bosque, árboles, colores, así durante más de 2 kilómetros. Es espectacular. O sea, hay algunos que parecen incluso castaños porque son tan antiguos, tienen unas formas, son, bueno, impresionante. Aquí es verdad que tengo que decir que aunque la ruta sea fácil... Vale, nosotros recomendamos llevar track, sobre todo ahora en otoño, porque el sendero en ciertos tramos se pierde completamente por el manto de hojas, ¿vale? Y aunque es intuitivo,
hubo un momento que es verdad que incluso Chus y yo empezamos, pero a ver, si estamos bajando, pero hay que subir. Y estuvimos ahí como un ratito, como 2 minutos, Sí. ¿vale? Que perdimos el sendero, para volver a encontrarlo tuvimos que volver a subir. Entonces hay que andar con cuidado, ¿vale? Porque claro, como no lo ves y es todo un manto totalmente de hojas secas y cada vez va a ser más, porque a medida que pase el tiempo van a caer más, hay algún tramo que te puede despistar. Ujú. ¿Vale? Así que por eso siempre recomendamos llevar un track por si acaso. Y a los 2 kilómetros llegamos al destino final de la ruta, que es Vegapociello, que es una majada de origen glaciar enorme, enorme, rodeada de montañas, y las montañas llenas de bosque. O sea, enfrente de nosotros era todo el bosque que ahora mismo nos estaba tapando, enfrente nuestro, con toda esa mezcla de colores, naranjas, amarillos, verdes, rojos, espectacular. Y una braña llena de caballinos, donde eran los dueños, porque debimos de contar como 30, felices, pastando sus anchas, alguno te viene a saludar, cabañas también en bastante buen estado, precioso. Y luego a la vuelta, lo que nos, claro, porque no nos dimos cuenta hasta que ya fuimos de regreso, enfrente de nosotros, de la que bajamos, y antes de meternos de nuevo otra vez en el bosque, tenemos el Tía Tordos enfrente y todo el Cordal de Ponga, que además le estaba dando el sol, ¿vale? Que es ya montaña un poco más caliza, ¿vale? Espectacular el contraste de todo el bosque verde y naranja y rojo con las montañas del fondo. Fue espectacular. Esta ruta se puede hacer circular. Nosotros la llevábamos también para hacer circular, que te lleva hasta la majada de Cerreu y un par de majadas más, pero nosotros no la hicimos porque nos amenazaba lluvia, ¿vale? Es una ruta que ya te estás metiendo, esta sí nos salió 13 kilómetros y medio, la otra viene a andar por unos casi 16, 17, ¿vale? Y si estas son 500 de desnivel, la otra estamos hablando de unos 800 y algo. Entonces necesitas ir con bastante tiempo y un poco de tiempo más asegurado. Nosotros nos amenazaba lluvia, entonces decidimos hacer ida y vuelta. Al final vuelves a pasar por el Alledo, y lo que siempre digo, cambia la luz, cambia el paisaje, porque lo que antes llevabas a la espalda ahora lo llevas de frente, y a ver, y siempre lo digo, no hay por qué, las rutas circulares siempre son las mejores, ida y vuelta por el mismo recorrido también son preciosas. Y hicimos bien, porque a la media hora llegamos al coche y diluviando, ¿no? ¿Vale? Y empezó a llover. Sí. Y antes de que se me acabe el tiempo, rápido, hicimos una parada en Bezanes, ¿vale? A tomar la cervecita de rigor y tal. Bueno, pues las señoras de Bezanes nos dijeron que este año van a decorar Bezanes muy navideño. Sí. ¿Vale? Como ven muchos pueblos y aldeas que tenemos ahora mismo que llega la Navidad y las decoran tan fantásticamente, pues este año van a hacer un extra de decoración navideño en Bezanes. Y nos invitaron a que vayásemos, nos estuvieron contando todo lo que van a hacer, así que tomar nota que este año Bezanes se va a vestir de Navidad por todo lo alto. Pues me encanta, ¿eh? También hay muchos que esto es algo más novedoso, es igual un poquito más yankee, decorar en plan Halloween. O sea, sí, bueno, en Gozón tenemos, ya lo contará Victoria, me imagino que lo contará en la crónica de Gozón, que además, bueno, no sé si lo contó ya o no, porque pues tiene que estar al caer, porque cuando es Halloween este fin de semana. Sí, es el viernes por la noche. Sí, bueno, igual que en Navidad lo decoran todo en la zona de, me parece que es La Viana, Oviedo. Ay, ahora mismo me pierdo, ¿vale? Sí. Perdonar los que me estéis escuchando, ¿vale? Pero es que, bueno, pero brutal. Pero es que me decía Chus, yo paso ahí a trabajar por ahí y hay como medio cuerpo tirado en el prado, caminando. Y tú vas en coche y ves eso, en el prado de al lado. Medio cuerpo ahí con una sábana caminando por el prado. Y cuidado. Lleno de sangre. Que te puedes asustar. Pues sí. En Gozón ya os lo contará Vicky. Se lo recordáis, que os lo cuente. Claro que sí, que no lo recuerde. Carlotina, a ver, terminamos propósito el sábado, que ya dio uno. O sea, que nos quedan los días contados. Nada, un par de días para que nos pasen rutas de molinos. Todavía hoy recibieron alguna foto más. Y nada, cuenta atrás para el sorteo premium, que nos quedan ya solo 2. ¿Vale? Este fin de semana pasado, si alguien me vio por las redes sociales, estuvimos en la Casa Rural
rural tan fantástica y maravillosa que venimos encantados, no, lo siguiente de la montaña mágica. La semana que viene a ver si os cuento con todo detalle cómo es todo aquello, por favor. porque os digo de verdad y no os miento que de los mejores alojamientos rurales donde estuvimos. Porque no es que sea solo el alojamiento e ir a dormir, no, es todo lo que te aporta, todo aquel complejo, aquello que dices tú, pero no sé. Brutal, brutal, brutal. Así que... ¿Nos lo cuentas la semana que viene? La semana que viene os lo cuento. Y que os sigan en redes sociales, que estáis hasta en TikTok. Que el vídeo de ayer lo colgué en TikTok y tiene bastantes me gustas. Lo vi. ¿Cómo son los hiking? Es que triunfan en todos los lados. Hiking Asturias, Carlotina. Hasta el miércoles que viene. Chao, chao.